Ayer se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud decretó que lo que estaba ocurriendo con el coronavirus era una pandemia. A su vez, mañana se cumple un año desde que el presidente Luis Lacalle Pou, en aquella recordada conferencia de prensa, decretó la emergencia sanitaria porque se detectaron en territorio uruguayo los primeros casos. Lo que les propongo a continuación es repasar algunos números de cómo estábamos en aquel entonces y cómo estábamos ahora, que podemos repasar en la primera placa. ¿Cómo estábamos en marzo del 2020? Para cuando se decretó como pandemia, habían 118.000 casos confirmados y habían casos en 114 países y se contabilizaban unas 4.000 muertes. Un año después, ¿cómo son los números del COVID-19? Y para que vean la magnitud con la que esto ha avanzado, 117 millones de casos confirmados en todo el mundo, 2.6 millones de muertes en todo el mundo, y la pandemia se extendió a todos lados, salvo 14 países, de los cuales 12 son islas que lo que hicieron fue cerrar sus fronteras, no permitir el ingreso, y así se mantuvieron libres de COVID-19. Se habla de un incremento del 99.000% en la cantidad de casos nuevos ocurrida en el último año. A lo largo de este año se ha cuestionado mucho el rol de la Organización Mundial de la Salud, si llegó tarde a definir que esto era una pandemia, porque ustedes recordarán que se llama COVID-19 porque los casos se empezaron a reportar en el 2019 y recién se definió como una pandemia en marzo del 2020. Lo cierto es que, bueno, en todo este año la ciencia ha ido avanzando mucho a ensayo y error, y hay muchas preguntas que ya se han respondido y hemos cambiado hábitos en función de eso, pero hay algunas preguntas que todavía quedan sin responder o que tienen algunas respuestas parciales, y vamos a repasar 3 grandes preguntas que quedan todavía sin responder a continuación. La primera tiene que ver con el origen. Hace muy poco tiempo una delegación de la Organización Mundial de la Salud estuvo en Wuhan tratando de identificar, bueno, qué fue lo que sucedió en Wuhan para que se generara esta situación de transmisión con el coronavirus. Llegaron a la conclusión de que probablemente el coronavirus migró de los murciélagos a los humanos, y también se consideró como muy improbable la teoría, que fue ampliamente difundida en el último tiempo, de que esto provenga de un laboratorio. Pero lo cierto es que tampoco lograron llegar a una certeza en esa misión a la que, bueno, que fue muy controversial, entre otras cosas, porque, bueno, estaba en duda cuánto acceso iban a tener, a cuánto se les iba a permitir. La segunda interrogante tiene que ver con qué pasa con el COVID prolongado, es decir, con los efectos a largo plazo vinculados al COVID-19. Sabemos sí que hay personas que atraviesan la enfermedad y que luego durante mucho tiempo mantienen algunos síntomas, los más comunes: cansancio, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto. Pero lo cierto es que, bueno, un poco también porque ha pasado apenas un año, aunque ya es bastante, bueno, por la propia dinámica de la pandemia todavía faltan respuestas entonces respecto a qué pasa con estos síntomas prolongados de COVID y, bueno, cuánto puede llevar que existan secuelas de todo lo que ha ocurrido en este año. Y el tercer bloque de preguntas sin responder tienen que ver con la vacunación y con las vacunas concretamente, y las mutaciones del virus SARS-CoV-2. ¿Por qué? ¿Las vacunas serán suficientemente efectivas ante las mutaciones? Y bueno, ¿qué pasa si el virus muta más rápido de lo que la inmunidad en la población se va desarrollando? Ahora hay indicios que indican que la mayoría de las vacunas estarían siendo efectivas, pero todavía falta más información para saberlo. También si las vacunas son efectivas para menores de 18 años y si esto es algo que tendremos que vacunarnos todos los años o si, bueno, con una inmunización basta. Lo más probable es que esto se mantenga a lo largo del tiempo y que se transforme en una vacuna más, pero bueno, todavía no hay 100% certezas al respecto. Y para cerrar este repaso entonces de preguntas a las que todavía le falta algunas respuestas, vale la pena decir que cuál es la mirada que tienen las autoridades uruguayas respecto a cuándo vamos a estar un poco mejor
favor. Bueno, recordemos lo que decía el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que en una declaración hace pocos días dijo que espera que para la primavera estemos más seguros. Así, en esos términos se refirió el ministro de Salud Pública, es decir, que se logre algo parecido a una inmunidad de rebaño. Y además, mientras tanto, bueno, ya se están delineando varias estrategias para poder abrir algunas actividades, en particular fiestas, eventos y viajes para cuando todo esto pase. Esperemos entonces que sea lo antes posible. Hasta acá con este tema, vamos a seguir en temas asociados porque comenzó un proceso de vacunación contra el COVID-19 en el sistema carcelario y en particular en la unidad femenina número 5. Más allá de nosotras mismas, tenemos que saber que también en la familia que viene puede vacunarse, que traten de vacunarse todos, así estamos todos en la misma situación. ¿Hay familiares que no pudo ver en este tiempo, sí, por este contexto? Sí, mis hijos. ¿Qué edades tienen ellos? Y mi hija, los más chicos, tiene 14 y tengo la bebé de 4, que hace ahora empezó a venir de a poquito, ¿no? Porque viene una semana sí y otra no. Claro, pero por la pandemia justamente cuando arrancó esto estuviste sin ver. Claro, estuvimos sin ver a la familia, casi todo. ¿Cuánto tiempo sin verla? Más o menos tuvimos como 6 meses más o menos. No dolió nada, no dolió nada, la verdad que no, es como un pinchazo más, ¿no? Pero más que nada nos tenemos que cuidar entre nosotros. Por su parte, el director del establecimiento carcelario, Wellington Sierra, informó que son casi 500 las internas que durante este viernes serán vacunadas. Tuvimos charlas durante la semana, tuvimos una charla el día lunes y otra charla tuvimos el día de ayer con lo que son las referentes de los sectores y al momento tenemos buena repercusión de la vacunación y una buena aceptación. Nosotros al día de la fecha no tenemos ningún caso positivo, llevamos un año, el día de hoy estamos haciendo un año de gestión en la unidad y no tenemos ningún caso positivo al momento. ¿Cuántas mujeres son las que se van a vacunar? Nosotros tenemos, la general de mujeres que tenemos en la unidad son 530 y son aproximadamente 500 internas que se van a vacunar. Bien, repasamos algunas noticias internacionales breves vinculadas a la vacunación. Países como Dinamarca, Noruega, Italia e Islandia decidieron suspender el uso de la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford contra el COVID-19. Esto por efectos adversos que fueron denunciados, que tomaron esta decisión tras conocerse informes sobre la formación de coágulos de sangre en personas inoculadas. Hay que seguir de cerca cómo avanza esta información, sobre todo teniendo en cuenta que van a llegar a nuestro país estas vacunas. Por otra parte, la vacuna de la farmacéutica Janssen, de Johnson & Johnson, basada en un vector viral, fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Es la primera que requiere una única dosis y, como otras formulaciones, puede ser almacenada y distribuida a una temperatura de entre 2 y 8 grados. La última novedad de hace instantes nada más es que también la Organización Mundial de la Salud aprobó entonces a esta vacuna de Johnson & Johnson.